Buenas tardes, profe. Profe,
Sí, no voy a, digamos, a grabar, a hacer la explicación, sino que la explicación la haría el viernes, ¿listo? Lo que quiero es que ustedes intenten hacer el ejercicio primero. Entonces, bueno, esta línea de acá, que la marqué acá. Entonces, lo que les decía, entonces, este círculo de acá, bueno, que intento hacer ahí, ¿cierto? Sí, entonces, ¿dónde lo veo aquí? Lo veo aquí a trazos, ¿por qué? Porque es una perforación, ¿sí? Que es un hueco, ¿sí? Entonces ahí es un hueco. Y este hueco sigue aquí y atraviesa este otro pedazo, ¿sí? Esa es una perforación que si yo le hiciera un corte a la pieza, pues entonces a veces estos achurados se los hacen a las piezas cuando le hacen un corte, ¿sí? Entonces si yo tuviera un corte, debería haber ese achurado ahí. Entonces ese es un corte de una pieza que pasa. Estos círculos de acá, ¿sí? En este caso, ¿sí? También están atravesando la pieza, entonces estas líneas punteadas indican que ese círculo pues tiene una perforación ahí. Entonces lo mismo a este lado, entonces este círculo de acá, ¿sí? Tiene esta perforación acá, ¿sí? Entonces ahí me guío por eso. Cuando, bueno, aquí estoy viendo la frontal y esta va a ser mi lateral. Entonces en la lateral, este círculo de acá es el que yo veo aquí arriba de este círculo, ¿sí? Lo veo ahí en la lateral. Y estas líneas punteadas quiere decir que esta parte es hueca. Sí, esto es un hueco. Esta parte es hueca. ¿Sí? ¿Por qué sé que es hueco? Porque aquí veo unas líneas punteadas. ¿Por qué veo dos líneas punteadas? Porque a veces estos programas, en la parte de aquí, donde empieza, sería esta parte. ¿Sí? Esta parte. Y esta parte de aquí sería esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué veo esas dos, porque solo con una debería ser suficiente para entender que es un hueco. La cosa es que estos programas donde empieza la curva, entonces la curva, digamos, empieza acá y la curva empieza aquí, ¿cierto? Entonces ellos como que a veces marcan que ahí empieza la curva, o sea que este pedacito de acá hay una curva, así que en este caso es esta pequeñita de acá, este radio que yo estoy marcando acá, que es de 3, ¿sí? Este radio de 3 es esta altura de acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esos 3 empieza en el punto donde empieza el círculo. Entonces, por eso veo ahí. Ahí es ese radio, lo mismo este radio de acá. ¿Ya? ¿Ya me puse a grabar? No, ahí sí está. ¿Listo? Entonces, ahí tengo esas dos partes. Entonces, esto de aquí, todo esto es una perforación. Sí, es un hueco que pasa ahí, esto. ¿Listo? Esto que veo aquí, sí, entonces, si ustedes ven es con línea continua. ¿Sí? Esto va sobre las líneas que yo estoy marcando ahí atrás. Quiere decir que esa parte es esta. Entonces ahí deben interpretar muy bien cómo va esa partecita. Esa parte sería un nervio. ¿Mm? Un nervio que tiene ahí esa parte. ¿Listo? Entonces, la tarea es interpretar esa pieza ahorita, a ver cómo la haríamos en el programa, ¿sí? Y a partir de qué pista la puedo generar. Entonces, bueno, eso es algo que también vamos a ver. Yo podría construir esta a partir de frontal o a partir de superior también la podría hacer, ¿sí? A partir de, bueno, de la lateral sí me quedaría muy difícil. A partir de superior o a partir de la frontal la podría hacer. Entonces, vamos a realizar la pieza y luego
le aplicamos, bueno, lo primero es que cuando yo empiezo a trabajar, dice sistema de unidades milímetros, entonces lo primero que yo voy a hacer aquí en el programa es ajustar el espacio de trabajo, las unidades de trabajo, ajustarla en milímetros, ¿sí? Los decimales puede ser en un decimal, grados también en un decimal, y esto como el peso lo voy a generar aquí me piden el peso es en la masa en gramos, masa total de la pieza en gramos, entonces aquí voy a ajustar eso en gramos, ¿sí? Para que me la dé en gramos. Y la masa que me la dé con cuántos decimales, entonces aquí me están pidiendo que, bueno, máximo un decimal, entonces eso lo voy a ajustar ahí, que máximo un decimal. Entonces, milímetros, grados, las decimales en milímetros uno solo, decimales en ángulo uno solo y decimales en la masa uno solo. Y que la masa la dé en gramos, ¿sí ven? Aquí está la masa en gramos. Y listo. Ese sería como el primer ajuste que le hago al programa. ¿Para qué? Pues para colocar esas medidas en milímetros y para determinar al final la masa que me va a generar ese producto, esa pieza, perdón. ¿Listo? Cuando tenga ya hecha la pieza, le voy a aplicar el material, ¿sí? El material yo lo puedo aplicar. Cuando ya tenga la pieza hecha, pues yo puedo, digamos, aplicarle unas opciones que tiene aquí de materiales el programa, pero entonces ya cuando esté hecha la pieza se la aplicamos. No es necesario aplicársela ahorita, sino al final cuando esté hecha la pieza. Vamos a partir, para mí ese es mi frontal, esta es la superior y esta es la lateral. Entonces si van a partir, su frontal en la pieza sería esta sería su frontal, o si van a trabajar en superior, esta sería superior, esta parte de aquí, superior, frontal y lateral derecho. Entonces pueden empezar a trabajar a partir de cualquiera de los dos. Me parece que es viable. A ver cómo estamos en lectura de planos y cómo interpretamos la pieza. Bueno, entonces este es el ejercicio de hoy. Vamos a ver, tenemos ahí como unos 40 minutos como para empezar y pues de resolver cualquier duda ahí que tengan de pronto de algunos elementos y lo revisamos el viernes. Entonces el viernes debe estar en su carpeta, entonces empiecen a trabajar directamente en su carpeta porque para eso les creé las carpetas. Entonces estando dentro de su carpeta, ahí empiezan a trabajar. Si están dentro de la carpeta de dibujo ingeniería, pues empiezan a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo aquí estaba dentro de dibujo ingeniería y este archivo lo estoy trabajando dentro de dibujo ingeniería. Bueno. Entonces, cada uno dentro de sus carpetas empieza a trabajar el archivo desde ahí.
¿Dónde? ¿De cauchos todos? Sí. Pero si la subió por TES o la subió por la plataforma ya de estudiante. ¿Profe? ¿Profe, alguna pregunta? Hola. ¿Profe?
Sí, no, tenía los audífonos apagados. ¿Qué es, Alan? Es que están mirando acá unas cositas de las propiedades de masa, que es diferente al otro. Vale, profe, ¿qué era Señor. una pregunta? Bueno, yo que debo entender bien. Por ejemplo, que si esto es todo un hueco, ¿sí? Bueno, generalmente, ¿qué se hace en los planos? Bueno, pero sobre todo cuando tengo cortes. Por ejemplo, si yo le hiciera un corte aquí a mi pieza, que hiciera un corte, yo la corto por acá, ¿sí? ¿Cierto? Ese corte, ¿cómo lo vería interpretado acá? Entonces, todo esto tendría material, o sea, digamos, esto diría, cuando uno hace esto se llama achurado. Uno el achurado lo utiliza en los cortes para decir dónde hay material. O sea, digamos aquí, en este caso, hay material, o sea, por todo el corte, menos por los huequitos. ¿Sí? O sea, aquí iría material, aquí todo esto llevaría material. ¿Sí? Sí, menos en la perforación, ¿cierto? Aquí esto exactamente acá sería lo mismo. Todo esto llevaría material, ¿cierto? Entonces todo el achurado. Porque aquí abajo la perforación esta de 10, ¿por qué no? O sea, porque si hay una línea ahí visible, ¿por qué no material en ese hueco, por decirlo así? Es que esta línea que dice acá, esta. Sí, profe, esa. O sea, porque si hay una línea visible en ese... No, lo que pasa es que, bueno, a veces el programa, este tipo de programas a veces, por ejemplo, cuando yo tengo una barra, ¿sí? Digamos, una barra de estas metálica, por ejemplo, ¿sí? Digamos, yo tengo aquí una barra metálica, ¿sí? Entonces, esa barra metálica, ¿cómo la vería yo en superior? Bueno, así obviamente un rectángulo. ¿Y cómo lo vería en la lateral? Bueno, un rectángulo más pequeño, ¿cierto? Ya, no tendría como ciencia. Pero a veces esos programas, cuando yo le hago una curvatura acá, entonces digamos, por ejemplo, si esta barra no es con esquinas, sino con curva, ¿sí? ¿Sí me entiende? Por ejemplo, ¿sí? Pero hagámoslo en otro color. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo una barra así con esquinas, sino una barrita aquí como con curvas, ¿sí? Aquí sí derecha, aquí empezaría la curva, aquí derecho, y aquí empezaría la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este programa a veces con las curvas? Que donde empieza la curva, el programa marca como un inicio de la curva, entonces, y aquí viene esto recto, ¿sí? Y aquí empieza la curva, ¿sí? Entonces, a veces el programa marca, si entonces aquí empieza mi curva, entonces el programa marca dónde empieza la curva y dónde va, hasta dónde va, ¿sí? Entonces, esta marca me indica que acá hay una curva, ¿sí? Y luego aquí viene una recta, ¿sí? Todo esto es recto. Entonces, el programa cuando hace el dibujo, entonces viene y me muestra cuál sería la superior. Bueno, la superior sería así, y una curva acá, ¿cierto? Y luego tan derecho y otra curva acá. Aquí lo mismo, una curva acá, aquí derecho, y aquí otra curva acá, ¿sí? Entonces, estos puntos donde empezaba la curva, cuando yo los veo de lado, a veces el programa, pues eso depende del programa, yo lo puedo configurar, pero generalmente el programa por defecto está configurado así. Esto de lado, esta línea donde empieza la curvita, la marca, ¿sí? El programa la marca, o sea, desde aquí empieza la curva hasta acá, ¿sí? Entonces el programa marca como esa línea, lo mismo que hace que empieza una curva, el programa como que la marca. O sea, marca que ahí empieza una curva, ¿sí? Porque si no la marcara, ¿sí? Pues podría ser entendible, sí, es entendible, o sea, yo lo veo así solamente liso,
pero como estoy viendo la superior, bueno, acá hay una curva, listo. Entonces esto es una cosa que no es recta y que no es así solamente, ¿sí? Visto desde arriba, por ejemplo, sino que acá, aquí hay una curva. Entonces el programa a veces la marca. Entonces, ¿qué es lo que me está marcando esta línea de acá? Porque es que esta línea acá debería ser, para evitar confusiones, a veces se marca voy a ponerlo un poquito más gruesa. ¿Dónde está el ¿Dónde está? Ah. Entonces, aquí en esto, a veces lo que marca el programa es como un eje. Aquí debería uno marcar un eje, ¿sí? Para que ahí signifique que ahí hay un eje. Pero entonces el programa lo que hace es que me marca esta línea, ¿sí? O sea, usted ve aquí una línea, ¿cierto? Esta línea. Entonces, esta línea es esta, donde inicia la curva. Lo mismo acá en este dibujo, por eso es que parece que las subieron encima de otro. Entonces, ¿sí? Este es donde inicia la curva. Y precisamente coincide con el centro del círculo. Entonces, por eso es que yo veo esas líneas ahí. ¿Sí? Más claro, esta línea que yo veo acá, ese es el inicio aquí de la curva. Esta línea que yo veo acá, es el inicio aquí de esta curva. Sino que coincide precisamente con este centro. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos esa línea ahí. Ahí lo ideal es que, ¿verdad?, esté marcado un eje, puede ser como para, y que ahí hubiera un eje, entonces como que uno identifica que esta perforación es circular, ¿sí? Entonces, esto no es que haya material ahí, sino que hay una línea que al verla de aquí para allá, pues voy a ver esta lineecita que marca la curva. Esa es la que yo veo ahí, la línea que marca la curva. ¿Sí? Digamos, espera un momentico. Si yo veo aquí en... Por ejemplo, digamos, bueno, algo así sencillo acá en superior, sketch. Bueno, entonces, si yo le hago acá un redondeo, ¿sí? Es que esas son las... Entonces, sí ve que el programa, cuando yo le hago un redondeo a esta plaquita, me marca dos líneas acá, ¿sí? Y si yo aumento el valor del radio, ¿sí? Entonces, esas dos líneas que yo veo ahí, ¿sí? Cuando inicia el radio, el programa a veces la dibuja, ¿sí? Si yo lo paso a una vista frontal, sí que voy a ver como una línea ahí. Entonces, precisamente eso es lo que pasa. Entonces, esta línea coincide con el centro de acá. Entonces, la línea que yo veo ahí es la del inicio de la curva. Ese es el centro del punto de curvatura, ¿verdad, profe? Exacto, pues donde ese sería, pues no el centro, no, porque el centro de la curva está en el centro de la perforación, ahí está el centro de ese radio. ¿Sí? Ahí es donde está, ese punto es el punto tangente en donde se encuentra la curva con la recta, ¿sí? Ese punto, o sea, ese punto es donde encontramos esta cara y esta curva, en ese punto están tangentes. Ah, vale. Entonces ahí sí puede ser confuso. Bueno, entonces si yo hago el corte ahí en la mitad, pues parece que todo tuviera material. Pero ¿qué tienen que ver bien ustedes? Digamos, ¿qué tienen que ver ahí? Que que esta parte de acá, esta
acá hay un ángulo de 99 grados, ¿cierto? Entonces aquí me marca este círculo, ¿sí? Entonces aquí me marca este círculo, ¿sí? Este círculo es este que yo veo acá. ¿Sí? Este. Y después viene dos líneas, ahí yo veo esta línea y esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Lo mismo, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, esa línea inicial es donde va esta línea, aquí en este punto empieza la curva, ¿sí? Ahí en ese punto empieza la curva. Entonces sería este punto. Y este siguiente es donde arranca la otra curva. Bueno, ahí tocaría con mis manitos derechas, como por acá, más o menos. ¿Sí? Ese espacio que yo veo acá es la curva que está acá. Y esa curva tiene un radio de 2. Y luego veo esta pendiente. Esta es una pendiente. Esta pendiente es esta pendiente que yo veo acá. Toda esta pendiente. ¿Listo? Entonces, esa pendiente es todo eso que yo veo ahí. Y este triángulo que yo veo acá. Entonces, este triángulo que yo veo acá. Acá. Y acá. Y este pedacito. Y acá. Bueno, aquí es donde nos va a ayudar mucho la parte que vimos de descriptiva para hacer esas interpretaciones de estos modelos. Entonces, yo estoy viendo acá este pedazo, ¿sí? ¿Sí? Ese pedazo. Entonces, ¿dónde está ese pedazo ahí arriba? Entonces, ese pedazo tiene que ser este. ¿No sería el rectángulo, profe? Exacto, el rectángulo que yo veo acá. El rectángulo que yo veo acá tiene que ser ese pedazo. Entonces, si yo hago el dibujo completo y quiero extruir todo ese pedazo como si fuera una sola pieza, me va a quedar mal. Entonces yo primero tendría que darle un valor de extrusión a este, ¿sí? A este pedazo, ¿cierto? A todo este pedacito. Este también. Ese tiene un valor de extrusión. Todo, bueno, todo es, después hago la perforación. Todo esto, digamos, todo esto. Como esa es una pieza simétrica. También miren ustedes que ustedes pueden hacer solo la mitad y después con simetría hacen la otra mitad, por ejemplo. Pueden utilizar simetría. Hay muchas maneras de hacerlo. Vemos varias maneras de plantear. Sí, entonces todo ese pedazo verde es, digamos, todo esto de acá. No sé aquí cómo rayarlo. ¿Sí? Acá, todo esto que yo veo acá. Todo esto. Sin incluir el... Bueno, aquí ahí abajo lo incluí, pero bueno, se supone que es todo este pedazo de acá. ¿Sí? Entonces, esto tiene un valor de extrusión. ¿Sí? Todo esto tiene un valor. Y el azul tiene otro. Entonces son dos valores diferentes. Aquí me dice que eso mide, ¿cuánto mide esto? 10. 10 mide esto. 10. Y todo esto, pues, 65 a la mitad, 32.5 desde aquí. Entonces son dos pedazos diferentes. Hacia aquí en el dibujo de frente los veo como si fueran iguales, pero realmente este rectángulo es este pedacito que veo acá. Eso se llama, pues le dicen, más o menos es como un nervio. Hay una herramienta para hacer nervios, pero también lo podemos hacer. Pero lo podemos hacer con nervio, que es más fácil. ¿Sí? Nervio, que es esta herramienta que vemos acá. Esta herramienta que se ve acá. Entonces, mire estas herramientas que yo utilizo acá, cuando ya tengo modelado la pieza, pues me pueden servir esta. Por ejemplo, aquí utilicé un fillet. ¿Sí? Fillet es un redondeo, fillet. La herramienta que sigue, que se llama chamfer. ¿Chamfer qué es? Chamfer es un bisel. Entonces, por ejemplo, yo selecciono esta esquina y le digo que quiero hacer un bisel. Entonces, él hace un bisel. Ahí ese bisel le puedo dar un valor igual a los dos lados o que sea más largo de un lado al otro o que tenga una distancia de un ángulo. Por ejemplo, un bisel de 45 grados, entonces quiere decir que va a tener la misma distancia a los dos lados. Entonces, yo aquí le puedo dar un bisel de 0.5. Ahí queda un bisel. ¿Sí? Este es un redondeo, este es un bisel. Y aquí hay otra herramienta que sigue que se llama draft y la que sigue se llama reed. Reed es nervio.
esa nos sirve para hacer esa parte azul de acá, ¿sí? Entonces, RIP, yo tengo un pedacito más largo y en la mitad voy a hacer un RIP, que en español sería como un nervio. Entonces ahí dice, espero que salga la ayuda, dice seleccione el sketch para crear el nervio, seleccione la parte que quiere incorporarle el nervio, especifique el espesor del nervio, indique hacia qué lado va a salir el nervio. ¿Sí? Entonces, bueno, esas herramientas las podemos utilizar ahorita cuando estamos viendo esto. Shield, también, Hold, también podemos hacer un hoyo después de que ya esté hecho este hoyo. Lo que pasa es que este hoyo sí sirve cuando voy a hacer una perforación con algún tipo de taladro. ¿Por qué? Porque pues ahí tiene unas especificaciones acá que dice simple y aquí me da unas especificaciones de cómo va a quedar el taladro. Entonces estos valores que tiene acá pues los puedo cuadrar de acuerdo al espesor del taladro o simplemente seleccionar y hacer un dibujo. Entonces dice sketch points to placeholder, entonces tendría que dibujar primero un sketch acá de la perforación. Entonces estas herramientas me sirven para trabajar. Esta se llama Shield, que es como un vaciado, por ejemplo, vaciado de Fast to Remove, ¿sí? Entonces como que el vaciado es eso, como si yo quisiera fabricar una especie de caja que tiene un contenedor, ¿cierto? Entonces ese contenedor le doy un espesor a las paredes, entonces lo quiero con más espesor, 0.2, y le doy eso. ¿Sí? Entonces aquí tengo redondeo, aquí el biselado. Biselado, exacto. Y aquí esto se llama shield, que se llama vaciado. Y este read necesitaría de pronto otro sketch hacia abajo. Pero pero no, igual necesito que sea un poquito más grande. Ahí lo podría hacer. Aparte de... Vamos a ver si funciona aquí. Es que es partes. Aquí debe funcionar igual que en el otro. Vamos. Un momentico, voy a hacer. Mira, una cosita acá. Lo dibujamos acá. Y a ver si funciona. Sí, aquí funciona igual. Entonces, digamos, esta parte que yo estoy viendo aquí en el dibujo, ¿sí? Esta parte que es como este nervio que está acá, tiene un espesor diferente. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, yo, por ejemplo, la manera más sencilla es dibujar una línea que acabo de dibujar en un sketch y luego a esa línea le voy a dar una operación acá que se llama RIP, ¿sí?
Entonces yo la seleccioné, aquí a partir de ese sketch, él crea una parte dentro de la parte 1 que se llama un nervio. Aquí, bueno, el espesor del nervio, por ejemplo, punto 25, ese es ese espesor. Y yo puedo definir hacia qué lado va a salir. Sí, bueno, para este lado me quedaría mal, obviamente, sí. Si le digo que él haga hacia este lado, entonces lo hago hacia el lado interno. Y bueno, no necesito más. Y aceptar. ¿Sí? Entonces, ese sería como una especie de cuñita. Entonces, ese nervio que yo veo acá, esta partecita de acá, es como una especie de cuña que yo veo ahí. Aquí, esta esquina, acá, que es más o menos algo así. ¿Sí? Ahí vería algo así parecido. ¿Listo? Pero bueno, la idea del ejercicio es entender el plano. O sea, es una lectura, un ejercicio de lectura de planos. Para entender un poquito qué es lo que nos dice digamos, la persona que nos envía el plano y qué es lo que quiere que interpretemos nosotros. Bueno, el viernes revisamos a ver cómo les quedó, a ver cómo lo intentaron hacer, porque hay varias maneras de hacerlo. Entonces vamos a revisar por ahí unas 3 maneras de hacerlo. Yo puedo hacerlo a partir de frontal, lo podría hacer a partir de superior, creo. Bueno, a partir de superior quedaría más difícil. Lo más fácil es a partir de frontal. A partir de superior quedaría... aquí lo podría hacer, no, aquí cuánto mide esto. No sé cuánto mide. No, de pronto superior quedaría un poquito difícil. La más sencilla es de frontal. Y lo revisamos. Bueno. Y vamos a especificar la masa. ¿Sí? Después de que ustedes tengan hecho ya el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice, bueno, aplique un material que es un acero AIC 1020. Entonces, aquí donde dice partes, ¿sí? Toda la parte, yo le voy a aplicar un material, dice asignar material, y en la lista de materiales que me carga el programa, pues él tiene unos muy básicos acá, donde dice materiales de librería de OnShape, y donde dice ninguno, bueno, como está en inglés el programa, entonces es Steel, porque yo lo estaba buscando en español, Steel, Steel 1020, porque hay varios tipos de acero. Steel 1020, que le aplicamos ese, supongo que es ese porque no hay otro. No, ahí sí no hay porque, bueno, aquí sería sistema americano, no aparece, ISO, tampoco aparece ISO. Aparece de steel, aparecen, bueno, varios tipos de acero acá. Stainless steel, carbon steel, bueno, habría que mirar si es el mismo que aplica o aparecen los típicos. ACTM, grado 5, grado 8, bueno, no aparece, entonces apliquémosle la IC 1020, que es el que aparece ahí. Bueno, ya le queda aplicado ese material ya queda aplicado, o sea, esa parte tiene ese material aplicado. Y después aquí en las propiedades, aquí hay aquí en la esquina pequeñita, aquí dice display más propiedades de mostrar el display de las propiedades de masa, y aquí aparece masa, entonces yo selecciono la masa, la parte 1, aquí me aparece que esa parte tiene una masa de tantos libras, bueno, no configuré el programa, entonces la masa me aparece en libras, el volumen que ocupa o el área de las superficies, ¿sí? El centro de masa donde está ubicado, entonces aquí donde está XYZ, estaría el centro de masa de esa pieza, el momento el centro de momentos de inercia, bueno, entonces ahí tengo una información que me da la pieza, entonces la información que yo debo buscar es la que me está aquí dando masa, y de acuerdo a lo que me arroje ese resultado, pues escojo una de estas 4, ¿listo? De esa manera podría yo evaluar que ustedes hicieron el ejercicio bien, ¿sí? Esa sería la manera de evaluar una pieza de esa. Yo le doy a ustedes un plano con 3 vistas, ustedes me hacen la pieza, le aplican el material. Juan, 10.1503.5. A ver. Hay uno que es 1509.3. Sí, pues. Él es. A mí me dio 1510. 1510. Ah, bueno. Sí, entonces, perfecto. Entonces ahí estaría
digamos, esa sería una manera de determinar que la pieza cumple con los parámetros, ¿sí? Entonces, chévere. Bien, ahorita me dejan, ¿quién la hizo? Sebastián, ¿y qué más? Yo, Alan. Alan. Ah, listo, Alan. Bien. Entonces ahí, esa sería la manera de evaluar eso. Tenemos para evaluarlo 2 horitas, una pieza sencilla de este estilo. Pues todavía no, sino que les digo que de esta manera evaluaría yo esto, la parte de dibujo. Bueno, después vamos a ver unos dibujos un poquito más complejos que son los otros tipos de operaciones, y después vemos unos ensambles que yo puedo hacer en ese tipo de programa, que son también como chévere que yo puedo utilizar acá. La metodología para evaluar va a ser en planos. O sea, no es dos Sí, planos. exacto. De interpretación de planos, y esa sería la manera de evaluarlo. Y yo, porque es que también a veces yo podría evaluar algunas medidas. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, bueno, tengo esta pieza, necesito determinar el ángulo que me forma estos elementos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la construcción que ustedes hacen, yo evalúo que el ángulo que les dé al final es ese. Entonces, sería otra manera de evaluarlo. Por ejemplo, que el ángulo final que se dé aquí sea de tanto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? En las certificaciones que hacen de los programas, una manera de evaluar que ustedes tienen los conceptos de dibujo claro es esta, a partir de esa pregunta. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Entonces, traten ahí de terminarla. El viernes revisamos, les mostraría varios métodos de pronto para hacerla y continuamos con el tema. Bueno, con los otros tipos de operaciones que tenemos acá, los otros tipos de operaciones, y con ensamble yo creo que para en 2 semanitas. Vale, profe, gracias. Bueno, Listo, vale. profe, que tenga buen día. Bueno, igual. Vale, profe. Hasta luego. Bueno, vale, chao.